Señores, y de regreso estamos con el consumidor y nos visita la doctora Ginny Ramírez Sánchez. Ella es neuróloga y pediatra y con ella estaremos hablando sobre el tema de hoy, que es la neumonía. Un gran placer, doctora, tenerla en el programa y conocerla. Encantada, gracias. Qué buena que esté con nosotros y poder hablar sobre este tema. Hablamos un poquito fuera del aire y hablábamos de las complicaciones de la neumonía. Es una enfermedad que puede, si no se trata de la manera correcta, pudiera hasta acabar con la vida del paciente. Entonces, nos gustaría que antes de hablar sobre, obviamente, tratamiento y demás, entender qué es la neumonía. La neumonía es la inflamación del parénquima pulmonar. Esta inflamación está dada por causas que pueden ser desde virus, bacterias, hongos y en muchos otros casos cualquier otra condición de esta que pueda cohabitar dos condiciones en un mismo paciente. Okay. ¿Qué área afecta la neumonía? La neumonía afecta ambos campos pulmonares. Okay. Tenemos dos pulmones. Sí. Es importante resaltar que en el caso de la población pediátrica no podemos ver al paciente pediátrico como anteriormente se tenía la concepción de que el niño es un adulto en miniatura. No lo es. El niño es un ser que va en crecimiento y desarrollo y por ende, a medida que va creciendo, va fortaleciendo, va creciendo su árbol bronquial y va fortaleciendo y desarrollando esas defensas pulmonares naturales. Okay. Entonces, para entender un poquito de la neumonía, tenemos que enmarcarnos, primero entender al paciente pediátrico como un ente en crecimiento y desarrollo. Tenemos dos pulmones, uno derecho y uno izquierdo, que los dos por sí solos tienen un tamaño diferente. Dependiendo de esa localización donde afecte esa neumonía, ese proceso inflamatorio, que como ya dijimos puede tener diferentes causas, desde bacterianas hasta virus, hongos, y en una minoría de los casos está incluso por broncoaspiraciones de cuerpo de sustancias aceitosas, que son las neumonías lipoideas, que se habla poco de esta entidad. Sí. ¿Cómo así, sustancias aceitosas? ¿Qué sería? A veces los padres tenemos la cultura de dar aceites preparados a bases de aceite a los pacientes. Estos pacientes al ingerirlos pueden broncoaspirar y esas pequeñas partículas de aceite pasar al pulmón. Y como tenemos unos mecanismos de defensa, los macrófagos alveolares engloban esa sustancia y si son virus y bacterias, ellos lo engloban, la degluten y luego la pasan al tracto respiratorio y nosotros la expectoramos o la deglutimos. Cuando son aceites pasa diferente. Estas sustancias no pueden ser englobadas por ese adipocito porque él la ingiere, más se va hinchando y estalla, no lo puede metabolizar y entonces por eso los diferentes focos, en el caso de las neumonías lipoideas, lipo que viene de grasa. Y entonces en el caso de los niños, ¿se presenta de una manera diferente que en el caso de los adultos? Sí, la neumonía a través de los años ha sido la causante y sigue siendo, sobre todo en la población pediátrica, en los menores de 5 años, todavía tenemos una alta mortalidad por neumonía. Un 14% de los pacientes que enferman por neumonía mueren. La neumonía sigue siendo la responsable de las muertes por neumonía en ese 14% de esa población más vulnerable que es la población pediátrica. Muy alto. Muy alto todavía. Sí, afortunadamente en este país a partir del 2013, octubre, se introdujo dentro del esquema ampliado de inmunizaciones, o sea que son las vacunas que implementa el Estado de manera gratuita, se incluyó y esto ha reducido considerablemente las tasas de muerte porque es el neumococo la principal causa de neumonía en esta población pediátrica. ¿Cuáles son los síntomas que presenta una neumonía? Y antes de hablar de eso, una gripe, porque leía y vemos que hay personas que hablan de, bueno, que un virus o un virus de gripe pudiera terminar en una neumonía. Sí, así es. Sí. Normalmente vamos a hablar un poquito de lo que son las barreras anatómicas que tenemos, que son las que nos confieren cierta protección y son las que contrarrestan esos procesos. Primero empezamos en la nariz. Existen en el ambiente micropartículas de procesos de bacterias, virus, hongos, de todo, y contaminantes ambientales que estamos expuestos a grandes masas. Sí. Entonces, ellos entran en las vías respiratorias. La vía respiratoria, las fosas nasales, tratan de contrarrestar las partículas que miden menos de 5 micras, eso es microscópico. Sí. Entonces a veces estamos expuestos a un ambiente muy contaminado y entonces empezamos a ahorcarnos la nariz, estornudamos y tosemos. Eso es una defensa natural y eso es lo que debe pasar. Por eso yo siempre le explico a los pacientes,
A los niños no hay por qué ponerle antitusivos. ¿Por qué quiero que no tosa? Si cuando tose antitusivos es para quitarle la tos, para ¿no? quitar la tos, perdón, sí. Bien la aclaración. Los Sí. antitusivos son para quitar la tos. Entonces, si el niño tose, está tosiendo porque su organismo, su sistema inmunitario está respondiendo a eso y lo está haciendo bien. Claro. Eso es lo que necesitamos. Entonces está tosiendo tratando de eliminar eso. Ahora bien, hay partículas más pequeñas que logran vencer esas barreras y pasar. Y las que pasan al árbol bronquial son las que miden menos de 3 micras. Y esa en el pulmón, yo se lo explico a los niños así de una forma más esquemática para que le entiendan, el pulmón tiene como unas escobitas que son capaces de barrer, que se llaman escalador mucociliar. Muco porque no es una escobita sola, sino que tiene moco. En el pulmón normalmente hay moco para poder barrer y englobar esas partículas que penetraron. Entonces, con esas escobitas se barren esas partículas englobadas en el moco, pasan a la vía aérea y entonces ahí es cuando expectoramos, o sea, a través de la tos, o la deglutimos y la evacuamos posteriormente. A veces los papás, no te tragues los mocos, no importa, se lo puede tragar, eso va a la vía digestiva y es evacuado. Y es la forma correcta de cómo nuestro organismo lucha contra esos agentes patógenos que penetraron a nuestro organismo. Nosotros tenemos una encuesta, doctora, y quisiera que la viéramos, para que usted vea qué piensa el dominicano con respecto al tema. La pregunta es, ¿qué provoca la neumonía? Así que vamos a ver qué decimos nosotros con respecto a esto. El frío y bregaron con mucha agua. Por un virus gripal, cualquier tipo de infección contagiosa de los pulmones. Está topada con otros contagiados. Y también cualquier proceso gripal puede complicarse para eso. La falta de vitamina C en el cuerpo. Y según, si tú agarras un virus de otra persona, se te pega a ti y ya tiene neumonía. Puede provocar porque la gente se moje cuando está lloviendo, por humedad, por cosas así. Primero uno tiene que tener bajo el nivel de plaquetas para que la gripe comience todo con una gripe normal. Entonces el aumento, quizás el descuido, la tos, hay un bacilo creo que se llama pneumonía que nosotros tenemos en los pulmones que está activo, entonces nosotros creamos anticuerpos que lo que hace es que lo reduce. Entonces la baja de anticuerpos lo que hace es que ese bacilo se reproduzca, haciendo que empeore la enfermedad, produciendo nosotros la enfermedad. O descuidar las atenciones, cuando le da gripe a uno, no ir donde el médico. O el descuido de una misma gripe puede provocar eso. La contaminación ambiental. Una brisa fría, una casa que tenga filtrado de techo, una casa con mucha humedad puede causar neumonía. Y ahí vimos, doctora, ¿qué le pareció? Bueno, hay cierta orientación de la población, por lo menos saben identificar muchas cosas erradas que habría que aclarar, pero en sentido general... Usted habla de que puede haber una neumonía viral. Sí. O causar un virus de neumonía. ¿Tiene los mismos síntomas que lo que sería por bacterias, por ejemplo? Sí. Los síntomas son similares de ambas y una. Lo que varía es el agente causal. Cuando tenemos neumonías por bacterias, sospechamos, de acuerdo a la edad o haciendo pruebas, podemos corroborar de qué agente etiológico estamos hablando, o sea, cuál bacteria específicamente es la que me la está produciendo. En el caso de los virus, por igual, pero las intervenciones van a ser distintas. En el caso de las neumonías virales, tanto las repercusiones al paciente, como la medicación y el tratamiento va a ser distinto, porque las bacterias las tratamos con antibióticos, sin embargo los virus no. El tratamiento de las neumonías virales es más bien paliativo, que es lo que ocurre con el coronavirus y las complicaciones como la neumonía de Wuhan. Qué bueno que usted habla de eso, porque hay una relación directa entre lo que es los fallecidos, las personas que han sido afectadas por coronavirus, han sido
muertes, la gran mayoría por neumonía. Exacto, que sería, exacto, como la complicación. La complicación es la neumonía. ¿Cuáles son esos síntomas? Porque no hemos hablado de eso, doctora, los síntomas de la neumonía. ¿Cuáles son? Mira, tenemos desde fiebres altas que inician de forma abrupta, con dificultad respiratoria, respiraciones rápidas, dificultad al paciente se le dificulta la toma de aire, puede haber dolor abdominal, dolor a nivel torácico, como dije, las altas temperaturas y el malestar general. Sí. Y entonces... Que son síntomas comunes a muchas otras patologías. ¿Hay un estudio, un análisis que se haga para determinar que tenemos neumonía o es algo que el doctor determina en su consultorio? Ambas cosas son lo que nos hace sospechar. Lo primero es la historia clínica del paciente y las evaluaciones. Esas evaluaciones vamos a corroborarla con pruebas complementarias, dígase radiografías de tórax, estudios paraclínicos, pruebas de sangre, que nos van a hacer inferir en qué es exactamente lo que estamos buscando. Se da mucho el caso de las neumonías recurrentes, y hablamos de neumonías recurrentes cuando un paciente en toda su vida ha presentado 3 neumonías o más, o el paciente que en un año me presenta 2 neumonías. Ahora bien, para yo hablar de que esa neumonía es recurrente, yo necesito una confirmación radiológica, porque muchas veces se sobrediagnostican neumonías que realmente no son neumonías. Para yo hablar de recurrente, yo tengo que tener datos clínicos y radiológicos, y que entre una neumonía y otra haya resolución. O sea, al inicio hice una radiografía de tórax, sí se veía el infiltrado en la radiografía de tórax, luego pusimos tratamiento, se corroboró que ya no estaba la neumonía y posteriormente aparece otra. Claro. Porque se da el caso de que a veces la misma neumonía es la que la llamamos recurrente y simplemente es una neumonía o de lenta resolución radiológica o una neumonía persistente. Doctora, ¿y la parte de las defensas del cuerpo? Porque hablábamos, bueno, de que una gripe pudiera degenerar, una gripe común, el virus de gripe común, pudiera degenerar en neumonía. Entonces, obviamente, ¿cuáles son los factores que harían que una gripe, un virus de gripe que anda muchísimo en la calle, como usted decía ahorita, amanecí con el cuerpo cortado, esa es una gripe o un virus? ¿Cómo terminamos en esto? ¿Por qué esto de ahí vamos a neumonía? Lo que ocurre es que hay una disminución de esas defensas naturales del organismo. Sí. Entonces, algo que inició como un proceso viral, que está atacando todas tus defensas naturales, condiciona que como tengo disminuidas mis defensas, esto condiciona a que yo soy más vulnerable para que vengan y proliferen los procesos bacterianos. Sí. O sea, no tengo la suficiente forma de mi organismo contrarrestar eso. Y es aquí donde entonces necesitamos que sí, los medicamentos para fortalecer esas defensas y poder contrarrestar. Sí. Igual ocurre con la fiebre. La fiebre es una forma de alertar de que algo anda mal y que por sí sola... el bombillito rojo del carro. Y gracias a Dios que a veces hacemos fiebre, porque es lo que hace despertar de que algo no está bien. Sí. Algo no está bien en el organismo y necesito ayuda para mejorar esas defensas y poder contrarrestar eso a lo cual estoy enfrentando. Prevención, doctora, en un minuto. Prevención. ¿Qué podemos hacer para prevenir esta enfermedad? La forma ideal de prevenir cualquier proceso viral o bacteriano es el lavado frecuente de las manos. Oigan eso, yo le he dicho eso mucho en el programa. Dígalo, doctora, de nuevo. Lavado frecuente de las manos, la forma correcta de estornudar. Tenemos la falsa concepción y venimos desde pequeño, nos dicen, ponte la mano en la boca cuando vayas a estornudar. La forma correcta de estornudar es aquí en el codo, porque cuando nosotros nos saludamos con las manos. Okay. Y si ya yo estornudé, no me lavé las manos, ya yo te estoy pasando todos esos virus o bacterias que toqué algo y también es la forma de propagarse. En el codo, nadie saluda a nadie en el codo. Eso en cierto tiempo ya eso va a pasar y no se va a propagar ni va a ser una forma de seguir propagando eso. Importante. Entonces, el lavado frecuente de las manos, vuelvo y repito, la forma correcta de estornudar, fortalecer esas defensas naturales, disminuir la exposición a tóxico de la combustión, que son unos potentísimos irritantes pulmonares. Cuando mencionaba de las escobitas que tiene el pulmón, que es como yo se lo explico a los niños, tengo que hacer siempre un énfasis en el humo de cigarrillo. El humo de cigarrillo tiene más de 7,000 sustancias tóxicas capaces de inflamar, de enfermar ese árbol bronquial de ese paciente que está en crecimiento y desarrollo. Es como que esas escobitas, el cigarrillo logre hacer que
escobita se adhieran esos pelitos y que obviamente cuando barremos y la escoba está vieja va a dejar todo atrás, no va a ser capaz de englobar. ¿Usted sabe eso. que hay otros sitios, en las fábricas donde trabajan con químicos Las y con productos de los gases? químicos, Por ejemplo, las mujeres que hacen los manicure, que están... Yo fui a un salón de esto un día, llevé a mi esposa donde se hacen uñas y este Sí. tipo de cosas. Yo no sé cómo ustedes aguantan los eso. acrílicos, entonces... Señores, esto es una cortina, tú te das cuenta, hasta se ve de afuera Se ve. la contaminación, el humo, ¿no? Así mismo es. Sí. Entonces, todo eso son sustancias capaces de irritar esa vía respiratoria en un pacientito que está creciendo, Sí. que todavía hasta los 8 años, y hay textos que hablan de que hasta los 10 años el niño tiene ese árbol bronquial en crecimiento y desarrollo, y todavía Sí. hasta esa edad no lo ha desarrollado completamente. Doctor, y por último, tratamientos, ¿tiene buen pronóstico si se trata a tiempo y correctamente? ¿Verdad que sí? Si se trata a tiempo, tiene buen pronóstico. Sí. Todo va a depender de las defensas propias del paciente y de la temprana intervención en esos casos. Doctora, muchísimas gracias. Estamos a la orden. Un gran placer conocerla. La doctora Ginny Ramírez estuvo con nosotros. ¿Dónde está su consultorio, doctora? En la Clínica Abreu. En la Clínica Abreu. La doctora Ginny Ramírez estuvo con nosotros y de verdad que le agradecemos muchísimo. Ella es neumóloga y pediatra, así es que cualquier situación con sus niños, el tema, la doctora está dispuesta a recibirla. Muchísimas gracias, Gracias doctora. a ustedes. A todos ustedes, señores, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el doctor Wilfredo Mañón nos acompaña. No se vayan.